y Alemania. De estos 5, hay 3 que son potencias, superpotencias militares. Estados Unidos es una potencia hegemónica en la esfera marítima, diríamos, en el mundo Pacífico y Atlántico. Es la superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial que hegemoniza el mundo del mar. Estaría Rusia como heredera, digamos, menguada, si se quiere, de lo que era la extensa Unión Soviética, como potencia hegemónica en Eurasia, es decir, en la isla Mundo que Mackinder había fijado en esa gran extensión territorial que va desde el centro de Europa hasta Vladivostok, y que tiene como una península a Europa. Fíjense la figura geográfica, Europa es una península de Eurasia. Y China como esta potencia emergente que estaría en el extremo oriente, que si bien es uno de los países de mayor extensión territorial, está fuertemente volcada hacia el mar, ¿sí? Si nosotros vemos en un mapa lo que es la configuración geopolítica china, toda su principal zona ecuménica, es decir, sus zonas de mayor densidad poblacional, de mayor riqueza, de industrialización, de crecimiento tecnológico y demás, está volcada hacia lo que es el océano, ¿no? Entonces, la tercera parte digamos, la tercera porción del territorio chino es donde se concentra más del 70% de la población y digamos, se da este fenómeno, esta gran zona ecuménica. Y toda la proyección que ha hecho China como potencia emergente ha sido hacia el mar, ¿sí? De hecho, como todos sabemos, es una de las máximas potencias que ha constituido zonas de influencia en el África subsahariana, en Hispanoamérica. En estos días es noticia la depredación del Atlántico Sur y del Pacífico a la altura desde Ecuador hasta Chile por parte de una mega flota China. Entonces esta sería la tercera superpotencia militar. En el segundo rango, en el segundo nivel, define Cohen, potencias regionales. Son aquellos que están en pugna con los de arriba, con las grandes potencias, y que tienen la capacidad y la voluntad de influir en su región geopolítica. En este sentido menciona algunos actores como por ejemplo la India, que está circunscripto dentro de lo que es su propio espacio, entre Pakistán y Bangladesh y cierta porción del Océano Índico, Turquía, Irán, por supuesto que Australia, ni que hablar el Reino Unido, y también menciona Cohen al Brasil. Aunque vale hacer la salvedad de que el Brasil no es todavía una potencia regional, en todo caso lo sería, valga la redundancia, en potencia. Es decir, un paso, digamos, varios escalones más que aún debería dar para constituirse en potencia regional. ¿Por qué? Por varios factores. Primero, porque tendría que ser hegemónico en la región, todavía no lo es en todos los planos. Segundo, porque tendría que poner orden en el vecindario, es decir, hay una gran cantidad de fenómenos que se dan en América del Sur que escapan a la política exterior del Brasil. Tercero, tendría que tener la capacidad de subyugar militarmente a todo el vecindario, de imponer una moneda, de imponer un idioma, es decir, hay una gran diversidad de factores que significarían que ese actor sea una potencia regional, que todavía no lo es. Y de hecho también se da un factor en el Brasil, por su configuración geopolítica, muy similar al de China, nada más que sin la expansión hacia el mar. Toda la zona ecuménica del Brasil también está volcada hacia la costa, ¿sí? Es decir, la mayor parte de la población brasilera está en una franja de casi 400-500 kilómetros de ancho, que va desde Río Grande do Sur hasta casi la región de Fortaleza, Bahía y demás. Es decir, a medida que nos vamos adentrando en el territorio, va mermando significativamente hasta presentar grandes vacíos anecuménicos, es decir, grandes espacios no poblados, lo cual representa una vulnerabilidad para el Brasil, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra característica que hace que tampoco sea una superpotencia, porque tiene un punto vulnerable muy grande, ¿no? Que es toda la región amazónica. De la misma manera que nosotros tenemos nuestra región patagónica, Atlántico Sur, como una de nuestras máximas zonas vulnerables. En tercer lugar, Cohen menciona algunos otros actores que casi no tienen capacidad de influir,
apenas pueden presionar sobre alguno de los vecinos en algún único tipo de factor o de capacidad de poder. Ahí muy generosamente Cohen ubica a la Argentina y algunos otros actores, como puede ser también Chile, Colombia, en nuestra región. ¿Sí? Ya en el cuarto y en el quinto nivel menciona países que, digamos, en el cuarto nivel son países que no tienen ningún tipo de influencia exterior, como puede ser, por ejemplo, no sé, Ecuador, Uruguay. Y en el quinto lugar, países que necesitan de la asistencia exterior para poder sobrevivir. Es decir, en general son países periféricos o también países mencionados como menos desarrollados, que usualmente se da esta forma de que el país no condice en el gráfico de geografía política, en ese mapa mundi que le asigna un color a cada país, ese es el mapa mundi que nos enseñan digamos, en la escuela primaria, con la realidad. Es decir, muchas veces esos países, por ejemplo, República Democrática del Congo, es una ciudad, o Uganda, es una ciudad capital con un hinterland productivo y el resto del territorio es tierra de nadie, res nullius. Se da esta figura en la cual no se aplica la fórmula moderna de Max Weber, un sociólogo politólogo alemán, que establecía una de las fórmulas modernas del Estado, que es aquella administración, podemos también decir comunidad política organizada, que ostenta el monopolio legítimo de la violencia sobre todo el territorio y busca asegurar la soberanía. Es decir, son actores, estos del quinto nivel, que no tienen la capacidad de ejercer la soberanía en todo su territorio. Recién decía generosidad de Cohen, porque nos ubica en un tercer lugar, porque quizás nosotros estemos camino hacia un cuarto lugar en ese ranking, es decir, un país que no tiene ningún tipo de influencia en el exterior. Esta es una forma de medir las relaciones de fuerzas y que quizás medio siglo atrás estábamos pugnando con Brasil para ver, disputándonos el segundo ranking, es decir, quién iba a ser la potencia regional. Ya entraríamos en un estado de crisis geopolítica si caemos en el quinto lugar. Es decir, por eso implicaría fragmentación, desorden, caos político, y un país de las dimensiones de Argentina podría significar un país que se fragmente. ¿Sí? Es decir, pero existe esta Juan cuestión. José, Sí, Hugo. discúlpame que te interrumpa. Te habilité como administrador Ah, para que bien. puedas mostrar las imágenes. Bien, Perdón la veo a ver interrupción. si les puedo compartir. A ver si se llega a ver este mapa. Ustedes díganme. ¿Se ve, Hugo, el mapa? Sí, se Sí, ve. sí, se ve el mapa. Sí se ve, ampliándolo se ve, sí. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Este es un mapa geopolítico, ¿sí? Es un mapa, como les decía de Saúl Bernard Cohen, no es un mapa de geografía política, no es un mapa de relaciones internacionales. Recuerden que a nosotros nos enseñan un mapita con división política, que cada país tiene un colorcito, y eso en realidad lo que hace es, sirve para memorizar los países que existen en el mundo, después no sirve para más nada. Porque en realidad lo que hace es invisibilizar las relaciones de poder. De dos formas. Invisibiliza a aquellos actores que proyectan poder más allá de su frontera, es decir, más allá del colorcito asignado en el mapa, e invisibiliza a los países que no tienen capacidad de mantener su soberanía sobre todo el territorio pintado en el mapa. ¿Sí? En realidad, una configuración más práctica de lo que es el sistema internacional nos refleja esto. Lo que ustedes tienen en líneas punteadas, algunas más oscuras, otras más claras, donde se definen lo que son las fronteras geopolíticas. ¿Sí? Es decir, una esfera geopolítica, como ustedes ven aquí arriba, donde se encuentra Rusia, que es la esfera geoestratégica euroasiática, continental, limitando con una esfera geoestratégica extremo oriental. Fíjense que ahí está China como la superpotencia, arriba estaba Rusia, y lo que ustedes tienen como una media luna escrito desde el Atlántico Norte, pasando por el Atlántico Sur hasta el Índico, Maritime Realm, sería la esfera geoestratégica marítima, donde la superpotencia es Estados Unidos. Cada una de estas esferas geoestratégicas puede tener dentro, incluida lo que decíamos, regiones geopolíticas. Entonces, si ustedes se fijan,
Europa y el Magreb, es decir, el norte de África, son una región geopolítica que está inserta dentro de este mundo marítimo, ¿sí? Nosotros los que estamos asistiendo, por ejemplo, hoy en día a estos fenómenos en Bielorrusia, esta suerte de golpe blando, de revolución de color, es clara y lisa y llanamente una expansión de la frontera del mundo marítimo hacia Eurasia, ¿sí? Es decir, es un corrimiento de la frontera geopolítica que lo que va es vulnerando al centro ruso de poder. Lo mismo había pasado un lustro atrás con Ucrania, ¿eh? De hecho, se llegó a un punto por la península de Crimea, donde, como todos sabemos, Rusia estaba dispuesto a escalar el conflicto, apoyaba a los independentistas del Donbass y del Donetsk, porque en Crimea, es decir, sobre el Mar Negro, se encuentra una de las principales bases navales que tienen los rusos, que es la base de Sebastopol, y les permite la expansión hacia aguas cálidas, de ahí al estrecho del Bósforo al Mediterráneo. Es decir, era como tapiarles la principal puerta de entrada a la casa. Entonces estaban dispuestos a escalar el conflicto, pero la Unión Europea dijo, no vamos a ir a una guerra por Ucrania, ni vamos a arriesgarnos ni convertirnos en un campo de batalla. Ahora, si nosotros nos fijamos en nuestra región, en América del Sur, estaría ubicado también como una región geopolítica incluida dentro de esta esfera geoestratégica marítima, ¿no? Es decir, ya Cohen, en la última edición de su trabajo, sitúa a Brasil como la potencia regional y en su momento mencionaba a la Argentina como una potencia de segundo orden y dentro de un segundo orden de un tercer suborden dentro de esta lista, ¿no? Entonces, el interrogante que nosotros tenemos que hacernos, más allá de la generosidad de estos autores, es decir, bueno, ¿en qué condición estamos y hacia dónde nos dirigimos? Porque este mapa, decía, nos presenta la radiografía del lugar que ocupamos en el mundo. Si ustedes se fijan, ¿qué rol tiene la Antártida? La Antártida está escindida de lo que sería nuestra península patagónica. Es decir, ¿por qué? Porque la mentalidad de estos académicos de la angloesfera, la Antártida no es un espacio que tenga que ejercer la soberanía un país como la Argentina, ¿sí? Entonces partamos de esa base. Nosotros todavía en los mapas de geografía política seguimos poniendo Antártida Argentina e Islas Malvinas. Y para la angloesfera son las Falklands. Y también la península Antártida es territorio reclamado por Gran Bretaña. Y Estados Unidos se guarda el derecho de reclamación de soberanía sobre la Antártida. Entonces el gran interrogante va a ser qué va a ocurrir de acá a cuando se venza el Tratado Antártico sobre estos dilemas, ¿no? Entonces, los mapas de geografía política, del colorcito de cada país, nos ayudan más o menos a conocer, pero también invisibilizan estas relaciones de poder. Precisamente estudiar, ¿por qué estudiamos estos mapas? No porque sea la verdad revelada, esto no es la Biblia, no es que quiere decir que nosotros tenemos que seguir esto, sino que esto está reflejando cómo piensan los asesores de la élite norteamericana y de la angloesfera. Es decir, qué lugar nos asignan en el mundo. El lugar que te asignan en el mundo es como una gran fuerza gravitatoria que te impide a veces despegar. Entonces, si vos a esa fuerza gravitatoria le sumás los factores domésticos que te atan para poder carretear y despegar, tenés dos presiones, ¿sí?, que se están dando de forma simultánea y que te achican las posibilidades y el rango de acción, lo que sea la libertad de acción, ¿no? ¿Por qué decíamos potencias en pugnas? Porque precisamente nosotros estamos dentro de lo que es un espacio que históricamente, de hace 200 años, el Atlántico Sur es esfera de influencia británica, ¿sí? Es parte de lo que es el dominio de los mares del Reino Unido. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben muy bien que hay una confluencia en algunos intereses con los Estados Unidos, pero siempre el Atlántico Sur y de ahí al Índico fue un mar británico. En este mar es el que se está proyectando China, como decíamos. En este mar, en este océano, también es el que se está
proyectando el Brasil, ya desde la década del 70, desde que reconoce la independencia de Angola. Fíjense ustedes que el Brasil, en el año 75, cuando termina la guerra civil, la guerra de independencia de Angola, del Imperio Portugués, es el primer país del mundo, que si mal no recuerdo estaba bajo un gobierno militar, que reconoce una dictadura marxista en Angola, que es la gobernante, el MPLA. No le interesaba el régimen gobernante, estaba pensando en el muy largo plazo. La élite brasilera sabía que si quería proyectar poder sobre el Atlántico Sur, tenía que proyectar primero poder sobre la costa de enfrente, ¿sí? Porque el espacio intermedio era el que iba a quedar en este entramado. Desde entonces, desde mediados de los 70, el Brasil proyecta poder diplomático, económico, ayuda técnica, agrícola a los países del África subsahariana. Una región que nosotros hemos descuidado, porque al mismo tiempo que el Brasil estaba proyectando su propia agenda, nosotros estábamos en tratativas con Sudáfrica de crear una OTAS, una, digamos, organización del Atlántico Sur. Pero todo de palabra, porque nosotros nos manejamos en política exterior en base a los códigos, en base a estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y no mandamos ningún contingente a ayudar a nuestros aliados sudafricanos a pelear en Angola, a pelear en Rodesia del Sur. Entonces fueron todas áreas en las cuales los sudafricanos peleaban contra el Imperio Británico y terminaron reduciéndose, terminaron corriéndose al punto de que esa élite sudafricana fue corrida del poder a mediados de los años 90 y hoy en día Sudáfrica es un país que está casi al borde de la guerra civil, con lo que eran los antiguos Boers gobernantes en proceso de muchos de migración y otros de resistencia civil armada, porque hay una política que se votó, no sé si ustedes están al tanto, por el actual gobierno de Cyril Ramaphosa, de expropiación de la tierra de los blancos sin compensación. Es decir, el mismo fenómeno que se aplicó a Rodesia del Sur, hoy Zimbabue, uno de los países más pobres del África subsahariana. Australia y Rusia tienen una política de asilo a boers que quieran migrar e irse, porque la presión, incluso la violencia armada que hay sobre granjeros actualmente ha escalado significativamente, y todos los medios masivos de comunicación no están dando cuenta de este fenómeno, ¿no? Pero bueno, de algún momento aventurar una política conjunta, un eje Buenos Aires, Johannesburgo, es decir, un eje horizontal que sea transversal a este espacio británico, en el cual por supuesto el Brasil jugaba en contra, más allá del apoyo, porque el Brasil tenía su propia agenda, digamos, nuestro aliado de enfrente colapsó. Entonces, primero colapsamos nosotros, después del año 82, con la lamentable derrota de Malvinas, ¿sí? Ahora, si nosotros nos fijamos también en este mapa, ¿qué notan arriba de esta línea de demarcación? ¿Quién está ahí arriba? Alguien que para los mapas de geografía política está incluido dentro de América del Sur. Para la geopolítica, Venezuela, que es lo que ustedes tienen arriba de esa línea de demarcación, no pertenece a la región de Sudamérica, a la región geopolítica, hablando en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque también se da este fenómeno de que Venezuela tiene volcado toda su zona ecuménica hacia la costa del Caribe. Una franja también de 200, 300 kilómetros, donde está casi 75% de la población venezolana. El resto, los llanos, el Roraima, la Amazonia, es un gran vacío en ecuménico. Y de hecho, toda la economía desde casi un siglo de Venezuela se basa en la exportación en bruto de petróleo hacia principalmente los Estados Unidos. Por eso es la costa sur del lago norteamericano, que es como se conoce al Caribe. Y una de las funciones siempre de Venezuela fue la de resguardar la gran llave estratégica que es el Canal de Panamá, que cuando se abre más de un siglo atrás es la puerta que cierra el Caribe como lago norteamericano, ¿no? Entonces el interrogante es,
más o menos de donde ustedes ven la palabra Brasil, ahí empezaría el cono sur. Y de ahí hacia abajo es que estaría nuestra región. ¿Qué función cumple Argentina? En este sentido, mi propuesta es retomar la geopolítica de lo que, a mi humilde entender, fue uno de los máximos geoestrategos argentinos, el último. Creo que después del general Juan Enrique Guglielmelli no hubo geopolíticos. Hubo coroneles que han producido geopolítica, como el coronel José Felipe Marini. Hay geógrafos, hay internacionalistas, hay economistas, hay abogados. Pero geopolíticos que producen un código geopolítico propio y lo piensan en relación a una estrategia, a mi entender, el último fue el general Guglielmelli. ¿Qué es lo que entendía Guglielmelli? Guglielmelli decía, la geopolítica y la estrategia de Argentina es la del cono sur, no la de la cuenca del Plata. Atención con esto. ¿Por qué? Porque la geopolítica de la cuenca del Plata respecto al Uruguay es tributaria de la geopolítica del Brasil y a su vez es tributaria de la geopolítica británica, oceánica. Dice, nuestra geopolítica es un código vertical norte-sur que es del cono sur, donde el objetivo estratégico de la Argentina es integrar el territorio. Y este proceso se daría en 3 fases. Lo que ustedes ven en esas flechas que les marqué sobre el mapa de Guglielmelli. Una primera fase que tiene que ver con integrar la zona núcleo de Argentina hacia sus fronteras norte en base a una, digamos, creación o irradiación de polos nacionales de crecimiento, que es lo que ustedes tienen en los círculos rayados, una política de lo que es reafianzar las zonas de frontera, integrar mediante infraestructura este territorio, este núcleo, y luego recién ahí saltar a lo que sería la península patagónica. ¿Sí? Es decir, hay que integrar, hay que suturar, es decir, hay que crear un andamiaje que unifique, que integre con infraestructura y con un sistema económico a toda la Patagonia. Recién ahí se va a poder dar una proyección al Atlántico Sur. La proyección al Atlántico Sur no se va a poder dar si no está integrada la Patagonia y si solo lo hacemos desde el puerto de Buenos Aires. Recién ahí, cuando integramos la península patagónica, que es un contrabalance de lo que sería una integración hacia nuestros hermanos del Paraguay, de Bolivia y del Perú, podemos saltar en una tercera fase hacia lo que es la península antártica. Y, por supuesto, incluyendo el Atlántico Sur, todo el espacio geopolítico del Atlántico Sur. Es decir, este era el norte que el general Guglielmelli a fines de los años 60, y lo reiteró todo a lo largo de la década del 70 hasta su fallecimiento aproximadamente en principios de la década del 80, sostenía. ¿Sí? Es decir, las distintas etapas de integración, donde esta integración no es únicamente material, es decir, incluye la técnica, incluye la economía, incluye los sistemas de comercio, sino también es una dimensión de carácter cultural. ¿Sí? Es decir, se nutre en base a una cultura nacional integradora, es decir, una cultura aglutinante de toda esta realidad geográfica. Entonces dice, recién cuando podamos concluir esta concepción y prescindir de visiones de si Argentina es marítima o es, de qué carácter es, dice, Argentina es peninsular y es un territorio escindido del virreinato, que era un territorio mayor que incluía, por supuesto, que la banda oriental, todo el sur del Brasil, un Paraguay duplicado, el Alto Perú, que hoy es Bolivia, que también era más extenso antes de la expansión hacia el oeste del Brasil, y llegaba casi hasta el Perú y unía en un eje Lima, Puerto del Callao, Buenos Aires, con salida también hacia el Pacífico con nuestros vecinos chilenos. Es decir,
lograda esta integración, se podía dar tanto esta proyección al Atlántico Sur como hacia el Pacífico. Es decir, ubicándonos en una zona que estaría casi equidistante de los distintos polos mundiales. Entonces, esta creo que es el norte o, en todo caso, la fórmula que nosotros tendríamos que volver a rescatar desde los distintos ámbitos, ¿no? Es decir, frente a lo que son las distintas presiones de las potencias hegemónicas, de las potencias emergentes que nos buscan, estas potencias como China. Muchos están confundidos respecto al rol de China. Muchos creen que China, o entienden que tener como socio comercial a China significa una relación de igual a igual. China no tiene relaciones de igual a igual, menos con un país periférico como Argentina. Esto tenemos que entenderlo. China crea relaciones centro-periferia, relaciones desiguales, relaciones asimétricas. Entonces China no ha venido para salvarnos del imperio anglo-yanqui. China viene a disputar las zonas de influencia contra el imperialismo, en todo caso, hemisférico de la doctrina Monroe norteamericana. Y frente a esto se presenta lo que mencionaba también como una fuerza que es el globalismo, que no necesariamente tiene que ver o no necesariamente es sinónimo de alguno de estos actores, como puede ser los Estados Unidos, sino que tiene también que ver con ciertas élites financieras, con ciertas élites eugenésicas, que proyectan poder de otra manera, ¿sí? Ciertas élites conservacionistas ambientales, que son parte de las que están detrás de este paradigma del decrecimiento que les mencionaba al principio de esta charla, formulado por la Comisión Trilateral, ¿sí? Los países como Argentina no tienen que tener ferrocarril, no tienen que tener industria pesada, no tienen que tener marina mercante propia, no tienen que consumir hidrocarburos, sino que exportarlo. Su población en lo posible tiene que volver a la tracción a sangre, no tiene que ingerir proteínas y tiene que ejercer el control de la natalidad para reducir la cantidad de población, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben muy bien, fíjense lo que ha hecho China, saben muy bien que un país que incentiva y estimula sus factores de crecimiento, es decir, la industria, la producción propia, el desarrollo tecnológico, las patentes, la capitalización de la clase media, es decir, que cada vez más argentinos dejen de estar bajo la línea de pobreza y pasen a estar a la clase media, que consuman energía eléctrica, que consuman petróleo, que consuman proteínas, que tengan hijos, que formen familias, es un país que con fuerzas armadas fuertes, es un país que se constituye en potencia. Es clave esto. Y frente a esto, encontramos las distintas gestiones, incluso colegas, estos narcisos de la defensa que yo menciono, que están en una suerte de torre de marfil. Algunos están en una torre de marfil globalista, creyendo que son ciudadanos del mundo, que creen que formulan su conocimiento desde Harvard o desde Londres, como si el país estuviese como si la academia estuviese flotando en un plano de igualdad y de fraternidad con los académicos de las potencias de la angloesfera. Y por otro lado, tenemos políticos que no están preparados para ejercer en las carteras de defensa, que no tienen formación en estrategia, que no tienen formación en geopolítica, y lo único que hacen es gestionar la cosa pública, entre comillas. Tiene un rol administrativo. Mientras nosotros tristemente vemos cómo se va envejeciendo, cómo va caducando nuestro sistema de defensa. Hace unos meses veíamos tristemente la noticia de este muchacho Britos Venturini, el capitán Britos Venturini, un piloto que colapsa su A4 Skyhawk por ser un dispositivo vetusto. Todavía tenemos que resolver qué es lo que ha ocurrido con el submarino Ara San Juan. Es decir, es un país que en lo que hace al factor militar está perdiendo capacidad de proyección, está perdiendo capacidades, ¿sí? Se está vulnerando uno de los pilares de toda nación, que es el factor militar. Entonces, si nosotros vemos, la lectura que hacemos es que si se vulnera el factor militar, se vulnera el factor económico, es decir, el país cada vez está más endeudado, cada vez tenemos menos industrias,
se reduce la clase media y se aumenta lo que es la cantidad de gente bajo la línea de la pobreza. En diversos índices, también caemos varias escalas, planteamos estos interrogantes sobre cuáles son las capacidades que tiene Argentina para proyectarse hacia el exterior. Entonces, bueno, estos temas creo que yo presento en una muy somera síntesis, bien podrían ampliarse de acuerdo a distintos subtemas, distintos enfoques, ¿no? Básicamente, mi objetivo, Hugo, era volver a rescatar, digamos, más allá de este diagnóstico, una muy apretada síntesis de procesos que son de décadas y de fenómenos que son de carácter global, por eso tiene una muy apretada síntesis, rescatar el pensamiento geoestratégico de un geopolítico nacional como el general Guglielmelli para poder revertir esta situación de una geopolítica pendular. Así que bueno, les agradezco la atención y quedo abierto en todo caso para alguna pregunta. Bueno, ahí Osvaldo se va a encargar de las preguntas. Hay 2 o 3 preguntas hasta ahora. Bueno, buenas tardes a todos, los saludé. Primera pregunta, doctor. Dice lo siguiente. Brasil, y usted lo había mencionado, posee una geopolítica nacional. La pregunta ¿es eso producto de haber sido un vestigio de un imperio y todavía mantiene ese tipo de idiosincrasia a nivel de relaciones internacionales? Y si esa herencia que tiene Brasil favorece o no al Mercosur. Bien, muy buena pregunta. Quizás en la segunda parte de la pregunta no sea la persona más idónea para responder, porque no me especializo en economía. Y podemos entender algunos procesos que a la luz de lo que ha sido, digamos, información de público conocimiento sobre la política del Brasil respecto a la Argentina. Es decir, cuando el Brasil ha comprado activos económicos en el país, la política que ha tenido ha sido la de barrer la competencia, ¿sí? El desguazar una fábrica, desguazar una industria, o llevarse la tecnología y convertir lo que era una industria nacional en un puesto de reventa de producción brasilera. ¿Sí? Esa ha sido una política, en muchos casos, que ha tenido el Brasil. Y la relación que también tenemos es una relación de periferia a semiperiferia. Es decir, nosotros le exportamos materia prima en bruto al Brasil, Brasil la transforma y nos vende el producto terminado. Por ejemplo, el caso del mineral de cobre, o el caso de autopartes, ¿sí? Es decir, cuando una regla en la geopolítica es que los países son periféricos cuando gran parte de su edificio económico es exportador en gran cantidad de materia prima en bruto, de commodities. Argentina, más del 80% de su PBI se basa en la exportación de materia prima en bruto, hidrocarburos, minerales y materia prima agrícola. Es decir, y el sector agrícola constituye más del 60-65% de nuestro PBI. Entonces, la configuración económica de Argentina es claramente la de un país que se ha periferizado, es decir, porque hemos reprimarizado nuestra economía. Si nosotros no entendemos que la clave es la transformación de la materia en base a una industrialización y que eso va a generar trabajo genuino, vamos a seguir teniendo esta fórmula que nos lleva al desequilibrio, donde siendo el 8º país en superficie del planeta, más de la mitad de nuestros conciudadanos van a estar en la línea de la pobreza porque van a sobrar, no se van a poder insertar en ningún circuito productivo. Porque no hay ningún país de 2,5 millones de hectáreas, con 45 millones de habitantes, que sostenga su edificio económico con la exportación en bruto de petróleo, gas, soja o biodiesel de soja y minerales. Es decir, inevitablemente no va a haber trabajo para todos. Porque precisamente lo que hemos hecho es desguazar las industrias, barrer con las pymes, ¿sí? Es decir, no tenemos las condiciones que sí han tenido los brasileños de trabajar conjuntamente el sector privado con el sector público. Esa es una característica. Respecto a la primera parte de la pregunta, es muy interesante porque se entiende que el Brasil tuvo
una singularidad histórica que marcó quizás su evolución posterior, que fue la mudanza de la corte de Braganza, cuando las tropas napoleónicas invaden la península ibérica. Toda la corte del rey João migra. Estamos hablando que toda la élite, cerca de 10.000 hombres, es decir, generales, economistas, financistas, toda la intelectualidad portuguesa que tenía un imperio casi tan grande como el español, pero no igual, migra de Portugal y se asienta cerca de Río de Janeiro. Primero en Bahía, después Río de Janeiro. Es decir, es como si fuese una especie de trasplante de cerebro en el cual el Brasil va a pensar, es decir, esa élite portuguesa va a empezar a pensar el mundo ya no desde el Portugal, sino desde el Brasil. En los siglos siguientes es cuando el Brasil, de ser esa franja costera que nosotros dirimíamos después del Tratado de Tordesillas, a expandirse tierra adentro a expensas del Reino de España. Entonces, toda nuestra historia posterior ha sido de tensión con el Brasil, de un corrimiento de la frontera geopolítica y de un expansionismo brasilero. Nuestros hermanos paraguayos fueron los primeros que sufrieron el expansionismo brasilero. Entonces esto es clave entenderlo, porque detrás del imperio de Portugal, ¿quiénes estaban? Los ingleses. ¿Por qué? Porque fueron los ingleses en el siglo XIII quienes ayudaron a los portugueses a lograr su reconquista de los musulmanes. Cuando en el 711 los musulmanes invaden la península ibérica, por supuesto que también invaden Portugal, y llegan casi hasta el norte de la península, Portugal inicia un proceso propio de reconquista de las tierras, donde va a estar muy fuertemente marcado a partir de la ayuda de las tropas normandas e inglesas, enviadas especialmente a partir de una estrecha alianza, ¿sí? Siempre la corona de Portugal, a partir de ese momento, pasó a ser una corona subordinada casi del imperio inglés. De hecho, todo el tráfico de esclavos, todo el tráfico negrero que hacían los portugueses, eran de empresas inglesas asentadas en Porto, y eran en las casas financistas de Porto y de Lisboa donde se cotizaban los esclavos, que después ese dinero se remitía a Londres. Y toda la expansión y todo el contrabando que hicieron los portugueses y los ingleses en el Río de la Plata, en el Paraná y en el Paraguay fue indistintamente realizado tanto por los garrampeiros portugueses como por los ingleses, ¿sí? Entonces, esa es una batalla histórica. El Brasil recién en el siglo XX entiende que tiene que tener un código geopolítico propio, en cierta forma busca escindirse del imperio británico. La élite brasilera que se forma, ¿sí?, desde aquella vieja corte que forma sus diplomáticos, forma su Estado Mayor, es capaz de leer el cambio geopolítico mundial. Entonces entiende que el poder estaba mudando del Atlántico Norte, desde Gran Bretaña, hacia los Estados Unidos. Entonces, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, realiza una estrecha alianza con Estados Unidos. De hecho, el Brasil manda un contingente expedicionario a Europa, recibe armamento por parte de los Estados Unidos, recibe insumos industriales y se configura como el aliado en el sur de los Estados Unidos. ¿Contra quién? Contra la Argentina. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué éramos? Todavía seguíamos siendo un país que tenía estrechas relaciones con Gran Bretaña. De hecho, nosotros no entramos en la Segunda Guerra Mundial porque nos convenía seguir exportando cereales y carnes a Gran Bretaña, que estaba teniendo su esfuerzo de guerra, y si hubiésemos declarado por presión norteamericana la guerra al eje, que era la postura que tenía Argentina, declarar la guerra al eje, a ver si nos vamos a creer que acá había nazis, como dice la prensa norteamericana. Inmediatamente la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, hubiese hundido los buques y no hubiese llegado el cereal y la carne a Inglaterra. Por eso era vital la neutralidad, era estratégica. Era uno de los principales socios comerciales y uno de los principales proveedores de alimentos, igual que Canadá, la Argentina. Entonces era fundamental nuestra neutralidad en el esfuerzo de guerra inglés, no norteamericano, ¿sí? Esto hay que entenderlo y hay que asumirlo. Entonces el Brasil entiende muy bien que había cambiado el poder
Y a partir de la década del 50, precisamente con estos hombres que habían formado parte del cuerpo expedicionario brasilero, como el general Golbery de Couto Silva y el general Carlo de Meira Matos, se atreven a formular un código geopolítico propio entre aliados de los Estados Unidos frente, en el contexto de la Guerra Fría, frente a la Unión Soviética, estamos hablando de década del 50, década del 60, década del 70, pero perfilándose como potencia regional en detrimento de la Argentina. Por eso les decía, lean a Guglielmelli. ¿Qué decía Guglielmelli? Decía, ¿qué pasa si el Brasil nos gana la carrera por desarrollar la bomba nuclear? ¿Qué va a pasar ahora que el Brasil desarrolló Itaipú? Nos puede inundar el litoral, nos puede cerrar el grifo y generarnos una bajante del río. Es decir, es un casus belli. Para la élite militar argentina de la década del 70, Itaipú era un casus belli. Hoy en día le estamos pidiendo por favor que hablen las esclusas porque el río Paraná no pueden circular los barcos para venir a buscar la soja. Ese es un indicio, es un síntoma de la debilidad. ¿Sí? Entonces el Brasil lo que tiene, para cerrar un poco la pregunta, pero a ver, la pregunta es muy amplia, podríamos seguir conversando junto con otros colegas especializados también en la temática, tiene una de las condiciones que tiene una potencia. Tiene una élite pensante en la estrategia, es decir, en el largo plazo. Tiene una hoja de ruta que no la altera el partido gobernante. El partido gobernante puede tener algún cambio cosmético, pero el interés estratégico lo sigue Itamaraty, es decir, el cuerpo diplomático, el Estado Mayor del Ejército y la burguesía industrial paulista. Es decir, es un norte que lo cumplen todos. Dentro de ese norte se ubican los distintos actores domésticos. Pero eso es una de las capacidades que tienen todas las potencias. Entonces podemos atribuírselo a distintos factores. Pero sí es cierto, como usted, Osvaldo, mencionaba, que tuvo una singularidad histórica, fue un antes y un después, la mudanza de la corte portuguesa al Brasil. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por favor, gracias. Voy a saltear una pregunta sencillamente volveré a ella, pero para seguir un hilo. Pregunta un compañero, ¿la Cancillería Argentina tiene en cuenta la calificación de Cohen? ¿Existen en sus carpetas de trabajo ese tipo de trabajo para asesorar al Ejecutivo? Bueno, yo sugiero que esa misma pregunta vayan al Palacio San Martín, hablen con el canciller y le digan, mire, tengo una duda acuciante. ¿Qué concepción geopolítica tienen ustedes acá? Tengo varios amigos embajadores que me dicen que no tienen muchas teorías geopolíticas claras, y que sería bueno que el ISEN, el Instituto del Servicio Exterior, pueda formular un código geopolítico. Pero no soy el más indicado para responder esa pregunta. A mi humilde entender no veo un código geopolítico. Nada más, no puedo decir más que eso. Me voy a permitir seguir salteando la segunda, que es muy importante, pero tiene una relación a esta que viene ahora. ¿Qué opinión tiene usted sobre la formación en las universidades nuestras, nacionales, sobre relaciones internacionales? El compañero arriesga, dice, yo creo, dice el compañero, que no estudian geopolítica y están colonizadas por esta ideología ingenua, liberal, a la cual hacía usted referencia. Y bueno, y le parece interesante el planteo del general Guglielmelli. Bueno, de relaciones internacionales podría hablar bastante porque pasé también por las universidades que enseñaban relaciones internacionales hasta que afortunadamente pude escaparme. Efectivamente tiene esta concepción idealista y si bien hay muchos colegas que son muy sólidos, yo hace un rato mencionaba colegas de las relaciones internacionales que son muy sólidos en lo suyo, pero en general hay un dilema epistemológico que es el conocimiento del mundo. Muchos creen que cuando inician una carrera de relaciones internacionales están ingresando a una suerte de observatorio en el cual pueden comprender cómo funciona el mundo. Y hay un gran problema que es que el conocimiento del mundo no se genera únicamente en las universidades. El conocimiento del mundo lo generan los servicios de inteligencia militar, los servicios de inteligencia civil, los servicios
de inteligencia del cuerpo diplomático y las empresas. Y ninguno de esos 4 actores comparte esa información, menos públicamente. Entonces, partamos de esa base. Para poder entender algo, ¿sí?, tenemos que ver cómo funciona ese mundo. Entonces, nuestros agregados militares, nuestro sistema militar de inteligencia, nuestro sistema civil, si es que hacen inteligencia, ¿no? Es lo que hacen todos los países. El cuerpo diplomático tiene su propia información, ¿sí?, que solamente se comparte en ciertas esferas del cuerpo diplomático, y los empresarios, por una cuestión clave que tiene que ver con el hacer los negocios, tampoco van a compartir esa información, se genera esta cerrazón, es decir, este hermetismo respecto a un conocimiento para efectivamente, fehacientemente, ¿sí?, conocer los asuntos mundiales. Entonces, dentro de la universidad se pueden desarrollar algunos tipos de producciones de conocimientos, más de carácter descriptivo, más con el diario del domingo, de algunas revistas especializadas que bajan del anglo-esfera, donde algunos la reproducen y citan a algunos autores. Por eso les decía, yo menciono a Cohen, porque es muy interesante, pero no tenemos que tomarlo como la verdad revelada. Ahora sí, hay muchos colegas que entienden que citar y llenarse la boca de muchos de estos autores que piensan para los Estados Unidos o piensan para Inglaterra, para los ingleses y para los norteamericanos, es una tarea que a nosotros no. Es un traje que no nos entra, es un traje para otro cuerpo, no para el nuestro. Entonces, eso es una de las grandes falacias, la reproducción por el nativo de la periferia del pensamiento del académico del país central. Porque precisamente lo que se logra es algo que se llama capital simbólico. Que yo cito mucho a John Mearsheimer, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, y me posiciono convalidando su conocimiento, digo, qué barbaridad, qué bueno, salió el último artículo en Foreign Policy de Stephen Wolf, diciendo que el mundo es redondo y el agua es mojada. Me posiciono dentro del campo académico como una persona que está a la vanguardia, está a la moda de las últimas teorías. Y en realidad estoy perdiendo el rol vital que tiene la universidad, que es el de producir conocimiento original y propio. Ese es uno de los grandes dilemas, pero no solo del campo de las relaciones internacionales, es uno de los grandes dilemas de la Universidad Argentina. Es decir, si bien tenemos un gran capital intelectual para producir conocimiento, para producir tecnología, para producir patente, no la estamos aplicando, no la estamos haciendo. Lo podemos ver en distintos rubros esto. Podemos rastrearlo en distintos, no solamente el de las relaciones internacionales. El de relaciones internacionales, muchos tienen cegado esta forma de ver el mundo. Otros, por ejemplo, en el área de biología, terminan estudiando para ser un empleado de una mega farmacéutica, o de Monsanto, o de Bayer, ¿sí? Estamos en lo mismo. Es la figura de una universidad al servicio de un Estado bobo, donde la sociedad paga el estudio del futuro empleado gratis de una multinacional, que es con el cual le va a ayudar a generar la patente con el cual va a ganar millones de dólares. Es decir, la entera universidad tiene que reorientarse, porque es fundamental, y se lo digo como universitario. Es decir, yo no estoy hablando, yo no soy empresario, no soy político, no pertenezco a ningún partido, lo estoy diciendo como académico. Si la universidad no entiende que tiene un rol fundamental en la producción original de conocimiento y no en la reproducción acrítica de las nuevas modas que llegan a nuestra costa, estamos perdiendo algo fundamental que tiene que tener un país, que es el conocimiento. Hoy en día, sin el conocimiento aplicado, sin la ciencia aplicada, sin el desarrollo de tecnología, sin el logro de patentes, somos un país empobrecido. ¿Se entiende? No sirve de nada tener tantas universidades si no producimos conocimiento que se ve materializado en un crecimiento del país. Porque si no, las universidades se terminan transformando en un entretenimiento para jóvenes que no pueden emplearse en otra rama. Termina siendo una especie de asistencialismo VIP. Entonces,
y esas universidades no se orientan y no se canalizan hacia los sectores productivos, pero no solo en la universidad, porque la universidad sola no puede, si no es acompañada con el estímulo de los actores privados, el estímulo del sector estatal, quedan, digamos, en sí mismas encerradas, ¿no? En lo que es la nube en la que estén. Pero digamos es un problema general del campo académico en la Argentina. Fíjense, por favor, que hay algunos que tienen el micrófono prendido. Y Si Leandro lo tiene y no se lo puedo apagar. voy a apagar Leandro. Leandro, apagué el micrófono. Ahí está, gracias. Bueno, desde la orientación que usted está dando a la disertación, ¿cómo se vincularía hoy con Brasil y Chile en términos de acuerdos y prioridades? Bueno, algo mencionábamos hace un momento. Yo entiendo que toda vinculación, o como está ahora de moda decir, cooperación o integración regional, se tiene que hacer desde una posición relativamente de fuerza, porque si uno es débil, toda integración, toda relación bilateral va a ser desde una posición débil. Entonces, en una posición débil, frente a alguien fuerte, uno termina en una relación subordinada, donde las condiciones las impone el otro. Entonces, esto es clave entenderlo. Yo creo que podría haber algunos puntos de la agenda en común. Por ejemplo, con Chile, lo que es el resguardo del océano frente a estas flotas depredadoras, frente a ciertos movimientos que pueden ser secesionistas respecto a la Patagonia argentina y Patagonia chilena, respecto al Brasil como un socio menor en este contexto, hasta que podamos ser un socio en el nivel de paridad, Dios quiera, respecto a lo que es el Atlántico Sur, pero digamos, tenemos que encontrar espacios donde tengamos un margen libre de acción, porque no en todos los espacios vamos a poder generar acuerdos, porque en otros ámbitos, sobre todo con Brasil, tienen un pie firme en el cual nuestra posición es débil. Entonces esto es claro, ¿no? Pero creo que antes, en todo caso, de la integración por la integración misma, reitero lo que dije al principio, si no tenemos norte, vamos a seguir viviendo la coyuntura. Es decir, lo que vamos a estar buscando es el negocio de alguna empresa, de algún amigo del poder, de algún sector económico. Che, abrime el mercado de autopartes en Brasil. Che, abrime esto de la farmacéutica. Es decir, vamos a vivir la coyuntura para poder seguir manteniendo un edificio económico deficitario. Entonces, esa es la clave. Si no encontramos nuestro norte, que también nos va a guiar en lo económico, quedamos en el momento, en el pan para hoy, el hambre para mañana, me parece. Esa creo que es la clave. Continuando con esto, otra pregunta dice, ¿nuestro país tiene algún proyecto concreto y real para que la Patagonia Argentina esté conectada por puertos propios y no depender de Chile para pasar a la isla de Tierra del Fuego? Es más larga la pregunta, pero... Bueno, eso se relaciona con lo que hablaba antes de Guglielmelli, es decir, esa integración de la península patagónica se tiene que hacer por territorio argentino, es decir, y las inversiones en infraestructura tendría que hacerse precisamente para nosotros poder pasar a Tierra del Fuego y a Ushuaia por tierra y también por mar. Es decir, porque a medida que se va perdiendo esa capacidad de integración, de proyección al territorio nacional, ese espacio se va separando y va buscando otro núcleo, ¿sí? Es decir, esto es clave. Un país integrado implica precisamente una fuerza centrípeta que aglutina armónicamente en lo posible las distintas regiones. Si se permite que se den fuerzas centrífugas en las distintas regiones, eso es el principio de una futura fragmentación, de una futura escisión. Ahora estamos viendo este grupo de gente en Mendoza que desatinadamente están hablando de un Mendo exit, una salida de la provincia de Mendoza frente a una supuesta injusticia por parte del centro de gobierno de la nación, ¿no? Donde nosotros vemos que diplomáticos de países europeos fomentan estos eventos,
grupos cerrados, el mismo gobernador de determinados partidos nacionales que tienen alta convocatoria. Es decir, ¿esto qué es? ¿Un chiste? ¿Es una farsa? ¿Están tirando sobre la mesa algo para negociar? ¿O estamos viendo de vuelta, volviendo al contexto pre-2001? Porque detrás de estos intereses hay otros intereses transnacionales que buscarían fragmentar el territorio, fragmentar la Patagonia, como se decía en el 2001 en el Washington Post. Argentina estaría dispuesta a entregar la Patagonia a cambio de su deuda externa, Washington Post, año 2001. Entonces, estas cuestiones larvadas hay que cortarlas de raíz de entrada. Esto no se puede permitir. ¿Por qué? Porque terminan generándose esas fuerzas centrífugas, es decir, que se salen del centro, que van hacia afuera, ¿no? Por eso las fuerzas centrípetas son las que tienden hacia el centro. Por eso es clave la integración de todas estas regiones. Es clave la integración del norte. Es clave la integración de Misiones para que no sea abarcada por una proyección del Brasil sobre Misiones. ¿Sí? Que no se hable un portuñol, que no se escuchen ni se vean televisiones brasileras, que el comercio y la provisión de bienes no se dé del lado brasilero. Lo mismo pasa con Ushuaia. Pero por eso, creo que una hoja de ruta es la que propone Guglielmelli. Estas tres fases. Es decir, porque si nosotros vamos ahora y generamos infraestructura, sacando dinero de no sé dónde, para integrar Tierra del Fuego al territorio, y desatendemos también nuestra frontera norte, es como que estamos desordenados. Es decir, precisamente falta una hoja de ruta, falta un norte, y eso lo determina, digamos, la geopolítica al servicio de la estrategia. La estrategia tiene que tener un rumbo firme. Entonces, eso vendría como corolario, como consecuencia de ese proceso en etapas. Acá en la pregunta se refiere al sector antártico que nos enseñaron desde chiquito que era argentino. Y realmente está reclamado por varios países, básicamente Gran Bretaña y Chile. Con lo cual, bueno, sobre eso es una pregunta muy general, pero me gustaría su opinión. ¿En qué posición estamos? ¿Me podría repetir la última parte de la pregunta? No Sí. la entendí. Perfecto. Con respecto al sector antártico, que nosotros estamos como nuestro, está reclamado por otros países, entre ellos Chile. Sí. Y por supuesto Gran Bretaña y otros países. La pregunta es, ¿qué posición tiene la Argentina como para defender ese reclamo o esa soberanía? Bueno, actualmente yo no me especializo en la Antártida, quizás debería hablar algún militar que tenga conocimiento, que haya estado en alguna de las bases, pero digamos, hoy en día hay un tratado, como ustedes saben, el Tratado Antártico, que congela todo tipo de reclamos soberanos, ¿sí? Ahora, mientras existe ese paraguas que congela, se está dando de hecho una proyección. Es decir, eso no congeló lo real. Por eso les digo, si nosotros nos quedamos en el texto, en el papel, en la declamación, y después seguimos imprimiendo mapas diciendo Antártida Argentina, pero no proyectamos poder real, es decir, un día nos vamos a encontrar que nos reemplazaron la bandera. ¿Qué es lo que están haciendo todos los actores? Están abriendo bases y están proyectando poder sobre el espacio marítimo. Es decir, ¿cómo se proyecta poder? A partir de lograr el acceso al territorio, el control de las vías de transporte y de negar acceso a los otros actores. Entonces, hay una gran diversidad de operaciones que se podrían realizar, pero primero en base a la flota, a una marina, en base a una flota pesquera nacional que no tenemos. Es decir, que en base a denegar el acceso a flotas pesqueras que están rapiñando el Atlántico Sur. Es decir, ir limpiando el sector de otros actores. En la década del 80, el gigante asiático, en el año 85, China abrió una base permanente llamada Gran Muralla, porque ya desde entonces se estaban viendo a largo plazo que se iban a proyectar hacia la Antártida. Hoy en día ya esa presencia, por supuesto que se ha continuado, proyectan su flota,
tiene una base, esta base de telecomunicaciones en Bajada del Agrio, en Neuquén. Quisieron comprar un puerto en una de las provincias de la Patagonia. Son dueños de una de las máximas exportadoras de cereales del país, como Cofco, después de haber adquirido hace algunos años Noble y Nidera, es decir, parte de los puertos y toda la infraestructura portuaria de la Argentina es del Estado chino, pues no existen las empresas privadas, ¿sí? Se manejan como empresas privadas al exterior, pero son empresas del Estado chino, ¿sí? Y hoy en día, Cofco pelea cabeza a cabeza con Cargill y Bunge para ver cuál es la que exporta más cereales de Argentina. Entonces tienen control de infraestructura, de puertos, de la flota. Entonces, por eso digo que esta proyección tiene que empezar desde el núcleo hacia los apéndices de nuestro territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, es clave la presencia en la Antártida. Mantener la presencia, mantener los viajes, distintos, viajes turísticos también, hay que promoverlos, inversiones, proyectar distintas formas de poder, no solamente poder militar. Ahora se está dando una dinámica de lo que es la bioprospección, es decir, científicos militares o de grandes corporaciones europeas, norteamericanas, chinas, extraen germoplasma, especies, extraen material fitogenético para modificarlo y patentarlo y usufructuarlo en la industria farmacéutica o en la industria agrícola. Entonces eso es algo que nosotros estamos perdiendo. Entonces bajo sí la figura de la investigación científica que el Tratado Antártico permite, se está haciendo bioprospección. Es decir, están saqueando patrimonio genético. Entonces lo modifican y después lo venden como un medicamento, ¿eh? Entonces eso también es parte de la proyección de poder, ¿eh? Entonces hay distintas ramas, hay un abanico de posibilidades que podríamos tener para hacer de ese espacio, bajo la bandera de que nosotros respetamos el Tratado Antártico, una proyección real de poder. Bases, viajes de estudio, comercio, pesca de krill y digamos, de todos los recursos ictícolas, puertos, un ferrocarril que llegue lo más lejos posible a Tierra del Fuego, un puente, digamos, un túnel como el que une, digamos, Suecia con Dinamarca, que va por abajo, ¿por qué no? ¿Sí? Es decir, hay distintas posibilidades para la integración de ese territorio. Una flota, aeropuertos y, clave, un ferrocarril que llegue hasta la Patagonia, hasta el extremo sur de la Patagonia. Sin un ferrocarril somos un país invertebrado. Hemos aplicado el viejo plan Larkin, del general Larkin norteamericano en la década del 60. Argentina tiene que desguazar sus ferrocarriles porque tiene que implementar camiones para que nosotros, representando a los Rockefeller, consuman petróleo. Entonces es el absurdo del consumo del petróleo, porque es un gasto que encarece todo el comercio interno. Hemos desguazado el ferrocarril. Con el ferrocarril, como decía un analista estratégico, historiador, brasilero a principios del siglo, Euclides da Cunha, el mismo que había escrito La Guerra de los Sertões, escribiendo en un diario de San Pablo, decía: los argentinos, gracias al ferrocarril y manteniendo la soberanía de los vecinos, Paraguay, Bolivia y Perú, reconstruyeron el territorio del virreinato del Río de la Plata. Es decir, respetando precisamente esas soberanías, nosotros podíamos proyectar nuestro comercio, transporte de personas, de bienes, gracias a ese ferrocarril. Es decir, eso mismo lo hemos completamente desarticulado. Entonces, es clave dentro de esta estrategia de integración del territorio un ferrocarril, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que debería formularse dentro de esta estrategia integral, ¿no? Gracias. No, por favor. No, la pregunta que surge realmente, creo que es un sentimiento general, es si personas con su capacidad y su formación alguna vez fueron convocados por un gobierno para ser asesor. Esa es mi pregunta. Mire, yo le puedo decir que yo solo sé que no sé nada. Le agradezco el comentario. Mire, he participado, como al principio
amablemente Hugo citaba, que he participado de la delegación argentina de Cancillería a la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en las cumbres mundiales anuales desde el año 2011, ininterrumpidamente hasta el 2019. Y ahí tuve la oportunidad no solo de estar en una esfera de la alta política internacional, sino de poder asesorar al grupo de diplomáticos y de Secretaría de Agricultura, o Ministerio de Agroindustria en su momento, que habían ido, ¿no? Pero una cosa es lo que uno puede asesorar, un informe que uno puede pasar, y otras son las políticas de Estado. Y una de las cuestiones que yo observaba, sin entrar a mencionar cuestiones de hecho, es que uno puede decir y coincidir con otros colegas, el camino es A, y estos diplomáticos entender que lo ideal sería hacer A, pero la línea política que llegaba de Buenos Aires era hacer B. Porque el alineamiento político que tenía en ese momento el país decía que hay que hacer B, por otras cuestiones. Entonces, esto es clave entenderlo, que muchas veces hay una agenda política, pero el gran dilema de esa agenda política no es que nosotros siempre hicimos B. El gran problema es que cambia el gobierno y hacemos A, hacemos B, hacemos Z, hacemos Y al cuadrado, un caballo verde. Es decir, no tenemos una continuidad de un mantenimiento de una estrategia, ¿no? Entonces, cualquier tipo de asesoría, es circunstancial. Precisamente, y esto lo digo de vuelta como docente, uno de los roles principales que tenemos es formar a los cuadros que van a integrar los cuerpos diplomáticos, los estados mayores del ejército, las grandes empresas nacionales, los, digamos, puestos jerárquicos de primera y segunda línea en los ministerios, en geopolítica, en estrategia, en un pensamiento nacional, ¿sí? Es decir, que no estén únicamente llevados por la coyuntura. Es decir, es una tarea como sociedad. Es decir, no es una tarea de un grupo de académicos en el cual nosotros podemos más o menos coincidir y este viernes a la tarde nos encontramos para hablar de estos temas. Es una tarea nacional, por eso decía hace un momento que el rol de la universidad es clave, porque si tenemos capital intelectual, tenemos personas formadas en distintas áreas, ¿sí? Así como hay personas formadas en la geopolítica, tenemos gente formada en economía, gente formada en bioquímica, gente formada en ingeniería aeronáutica, ingeniería misilística. Ahora, si no pueden aplicar esas capacidades, es un esfuerzo estéril. Por eso digo, es una tarea que nos debemos como comunidad política, la de formarnos para poder recién ahí pensar qué rumbo queremos tomar. ¿Entienden? Es una tarea mayúscula, la de la formación. Mi tarea humildemente es desde el plano de la formación, en lo que yo puedo aportar. Pero digo, es una tarea como sociedad desde distintas ramas. Bueno, voy a una pregunta que se hizo al inicio y que yo salté porque me parecía que había continuidad con las que usted estuvo contestando. Dice, volviendo a la primera clasificación, ¿qué opina de los tigres asiáticos? ¿Son potencias regionales o globales? Bueno, más que nada a mí me interesaría saber cuál es nuestra relación con los tigres asiáticos, porque ponerme a hablar de los tigres, no soy especialista en los tigres asiáticos o en la economía de los tigres asiáticos, pero sería un poco también hablar como Medio Oriente o como alguna otra región en sí misma. Creo que tenemos que en todo caso poder pensar estos actores, a ver qué beneficio podemos tener nosotros respecto a estos actores. Entonces, fantástico de los tigres asiáticos, sí se puede, podríamos decir, sí se puede, hay alguien que pudo hacerlo. Construyeron una economía sólida o sumaron gente a la clase media. Bueno, veamos qué fórmulas de esta podemos tomar nosotros. Es decir, esa creo que sería la gran lección. Hay que entender que una cosa es la clave geopolítica, donde estamos hablando de un gran conjunto de factores de poder, y otra es el factor únicamente económico. Cuando nosotros hablamos que Singapur es una economía pujante, con un altísimo PIB per cápita,
tenemos que entender que no es un país eso es un enclave portuario británico, es decir, es la llave de paso del estrecho de Malaca, el principal estrecho donde circula, pasa el mayor flujo petrolero mundial, el estrecho de Malaca, que separa Indochina de Indonesia. Es decir, ahí los británicos tienen un enclave llamado Indonesia. Entonces, uno de estos grandes boom se da en estos países. Pero no se da por la economía en sí misma, sino por el puesto, en la posición estratégica que ocupa. Lo mismo Corea del Sur. Corea del Sur es una península miserable que cobra importancia por el resultado de la Guerra de Corea, donde desde la década del 60, 70, 80 se dan un gran flujo de inversiones japonesas y norteamericanas precisamente en el marco de la contención de China y de Corea del Norte para que no avancen sobre la península coreana. Yo siempre digo que Corea no es un país, es un gran campo de batalla. No es un país, es una playa de desembarco del mundo atlántico respecto a Extremo Oriente. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando cuando decimos el tigre asiático? Estamos viendo una economía subordinada, abierta a inversiones por un interés estratégico, aparte de generar dinero, por parte de grandes empresas japonesas y norteamericanas y también australianas. Es decir, por eso la geopolítica no necesariamente toma todas las otras variables. La economía es una, pero está subordinada la economía en la geopolítica a la posición geoestratégica que ocupan estos actores. Es decir, tengan en cuenta que cuando se da este fenómeno de los tigres asiáticos y demás, es el momento de gran expansión, veníamos de un momento de gran expansión del Japón, un momento donde el gigante asiático estaba despertando y se estaba dando esta pugna que todavía vemos por quién iba a ser hegemónico en Extremo Oriente, si Japón o China. Entonces, precisamente, celebrar estos paraísos económicos era en cierta forma invisibilizar la pugna entre estos actores emergentes, ¿no? Entiendan ustedes, recuerden el mapa de Cohen que les mostraba, que donde está China, se da la frontera geopolítica del mundo marítimo. Es decir, es el mundo marítimo que gana la Segunda Guerra Mundial venciendo al Japón. Es decir, es la OTAN la que está golpeando en esas puertas. Entonces, esas economías están subordinadas en una esfera estratégica. La gran falacia del liberalismo es creer que el dinero produce dinero, se hace a sí mismo, es algo sui generis, y no es sui generis el dinero. Esas inversiones no se dieron porque sí. Esa transferencia de capital no se dio porque sí, se dio por razones estratégicas. Sirve para desmitificar el mito nada más de la ética protestante, de que los únicos que generan riqueza son los anglosajones anglicanos, y no también los chinos o los orientales que pueden ser aplicados, tienen una técnica eficiente y pueden ser ordenados para el trabajo, y si bien no tienen una ética protestante, tienen una ética del sacrificio del trabajo para generar acumulación de capital. Falsea las teorías clásicas de la economía y la sociología, pero en términos geopolíticos realmente lo que presenta es esto, es decir, cuál es la dinámica de ese capital en la pugna entre las esferas y las regiones geopolíticas. No sé si hay alguna última pregunta más. Sí, hay una pregunta más, doctor. Usted expresó que Sudáfrica estaría en puertas de una posible guerra civil, o por lo menos de una disputa interna. ¿Cómo afectaría esta disputa al BRICS? Bueno, en particular yo creo que el BRICS, más que un acrónimo y un fenómeno económico de un contexto de fines de los 90, en principio de los años 2000, ya demostró que el gran emergente por lejos era China. Este acrónimo que era Brasil, Rusia, India, China. BRIC, que algunos sumaban a Indonesia y otros a Sudáfrica. BRICS, generado por una
mega financiera neoyorquina, es el acrónimo, que no hablaba de países emergentes, hablaba de economías emergentes, atención con eso. En el caso sí de China, este crecimiento lo tiene el Estado chino porque es el que tiene el monopolio, si se quiere, o el oligopolio, todas estas corporaciones que se presentan privadas hacia el exterior, pero son del Estado chino, ¿no? Pero todo el movimiento de las últimas 2 décadas ha demostrado que la relación que ha establecido este gigante asiático con la India, con Brasil, ha sido una relación asimétrica. Ni que hablar con Sudáfrica, ¿sí? Hoy en día estamos presenciando estas escaramuzas en la región de Cachemira entre la India y China. ¿Dónde está el BRIC ahí? ¿Qué pasó? Se cayó la mano invisible del mercado, la riqueza de las naciones, la paz fraterna del liberalismo, se encontró con la realidad de la geopolítica. La esfera geopolítica china está pugnando contra el yunque indio en la cordillera del Himalaya y se generó la rispidez que es inevitable que se genere en la región de Cachemira. Porque no es que la gente es belicosa en la periferia, es porque las potencias proyectan poder y chocan donde se superponen sus fronteras geopolíticas. Entonces, la flota india, India se está rearmando a paso veloz, está comprando aviones, porque está viendo la posibilidad, están escalando porque ve la posibilidad de un choque convencional con la China. Siempre la función de la India fue la de contener a la China y de denegarle el acceso al Índico, cosa que no pudo hacer, porque la China la apabulló. No solo tuvo acceso al Índico y llegó a la costa oriental del África subsahariana, que llegó hasta América Latina. No lo pudo contener. Y las relaciones que está estableciendo China con Brasil son asimétricas, no son de iguales, no es entre fraternos amigos que viven en el mundo. Entonces, ese acrónimo, el BRIC, que se formuló en el año 99, no pasó más que de un esfuerzo por intentar fijar algún nuevo acuerdo, un consenso de Beijing frente al consenso de Washington, pero en esencia se manejaba dentro del mismo orden económico internacional, no buscaba cambiar la estructura, no buscaba cambiar las reglas de juego. China pidió entrar a la Organización Mundial del Comercio, no estaba planteando otro mundo. En todo caso, ese orden mundial hoy en día tiene gran presencia China, pero no cambió el orden económico mundial. Esto es clave. Y China lo que se reveló es que tiene una agenda propia, no tenía una agenda BRIC, que es algo, además en geopolítica es una irrealidad que 4 potencias regionales que están separadas geográficamente puedan tener una agenda común. No cabe la menor lógica. La comunidad europea, que es la región más integrada, que es la que más desarrollo tiene y tiene 2000 años de historia y que recién ahora estaría en algún tipo de comunidad europea, que está fragmentada, está en crisis, está agrietando, está partida, fundido el sur de Europa, no puede lograrlo. Imagínense ustedes una alianza entre Rusia, India, China y Brasil. Es una leyenda, es literatura eso, literatura de ficción. Que entretiene a muchos colegas que se dedican a trabajar gratis en la academia, en la prensa, en los blogs de la internet, y tienen que decir algo, y hablan de la ruta de la seda, y se entretienen. Es como un minué, de bellas ideas y bellas palabras, ¿sí? Pero no tiene asidero. ¿Qué nos interesa el BRIC? El BRIC no nos iba a venir a salvar a nosotros de qué yugo. Si nosotros estamos acá posicionados y depende de nosotros esa decisión. Ya llegó Brasil, ya lo teníamos de antes a Brasil. No hacía falta que llegue con un BRIC. Ya llegó China, la tenemos acá, China. ¿Qué relación de igual a igual estamos estableciendo con China? ArcelorMittal, la empresa india, ya está en la Argentina. ¿Qué relación estamos estableciendo? ¿Cómo hemos construido poder estratégico con estos los 4 fantásticos del BRIC? Ese es el gran interrogante. Ninguno. ¿Sí? Por eso, la clave también depende de las decisiones estratégicas que tomen. Pero bueno, les agradezco las tan interesantes preguntas.
Me gustaría poder seguir conversando, pero creo que en todo caso lo dejaríamos para... Perdón, una última pregunta. Bueno, la yapa. Esto puede ser interesante para la juventud. ¿Existe algún foro de estudios geopolíticos nacionales que reúna a los estudiosos del tema? Mire, yo formo parte como profesor titular concursado de geopolítica de la Escuela de Guerra del Ejército, al frente en la maestría en Estrategia y Geopolítica, como profesor titular de Geopolítica 1 y Geopolítica 2, también de una especialización en Historia Militar Contemporánea. Doy clases en la Facultad de la Defensa, en FADENA, digamos, también en la Escuela de Guerra Conjunta, en la Maestría de Estrategia Militar. Pero digamos, hay grupos también de personas con mucha más experiencia que yo, generales retirados, almirantes retirados, empresarios, pero lo que existe es una gran fragmentación y existe esto que usted me preguntó, entendemos que eso no inoculó el pensamiento de ninguna gestión de gobierno en las últimas décadas. Que Hola. No sembró, no tuvo radicación. Entonces, creo que hay esfuerzos, hay grupos en distintos lugares del país, pero la clave más allá de la labor de formación de nuevas generaciones y jóvenes oficiales y demás, es que eso en algún momento pueda catalizar, pueda plasmarse en la formulación de una estrategia nacional. Esa es la clave, porque si no somos como los filósofos que estamos debajo de la higuera ahí pensando qué es lo que sería ideal y nunca ponemos los pies en la tierra. La clave, los goles son amores, tenemos que tener resultados concretos en una estrategia del país. Esa es mi convicción. No importa tanto la cantidad, sino la capacidad de que algunos hombres, un grupo de hombres, o mujeres, ¿no? Estoy diciendo en sentido genérico, tenga la posibilidad de que se plasme en una estrategia nacional consensuada por distintos sectores, que eso sea un rumbo el cual respetemos y ningún partido político, más allá de lo cosmético, altere ese rumbo. Que ese rumbo se adapte al contexto internacional, reformulándose, pero mantenga un horizonte claro de cuáles son los intereses vitales. Esa creo que es la respuesta. Bueno, no hay más preguntas. Gracias, el resto son todas felicitaciones. Bueno, muy amable, Osvaldo, le agradezco las preguntas. Gracias a ustedes por la tan gentil participación y atención. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Juan José. Muy y amable, a la brevedad estaremos subiendo al canal de YouTube. Gracias y hasta Gracias, buen fin próxima. de semana. Que les vaya bien.